¿Ya? Miren, hicimos estas cositas de aquí. Hicimos operaciones con vectores, definimos un vector, ¿no? Cómo le extraemos a un vector sus elementos. Un poquito más, y ahí está. Hablamos de la librería. Habíamos mencionado que este era la interfaz de nuestro programa y que era como una librería gigante, que teníamos que nosotros cargar la librería, pero hay que hacerla en forma manual. ¿Ya? Esto implica saber qué debo utilizar, qué paquete debo utilizar. Entonces, vamos a suponer que, bueno, sé geometría, pero quiero, no me acuerdo qué es el paquete, ¿no? Entonces, se pueden ir ustedes a herramientas y ustedes ponen acá cargar paquete. Y ahí está todo lo que tiene nuestro programa Maple, ¿no? Finanzas, física, lógica, paquete de estudiantes, teoría de números, etcétera. Esos son todos los paquetes que tiene. Entonces, hemos considerado, como estamos trabajando con vectores, trabajar con el paquete de vector cálculos. Ya está. Entonces, hemos creado un vector F1, le hemos sacado sus componentes con los operadores corchetes. Ahí está. Hemos visto que se puede construir para sacar el módulo. Hemos visto también que se puede utilizar la simbología. Miren, ahí está la simbología, ¿no? La forma natural que está en los libros. Están las barritas de F1. Luego, a manera de ejemplo, hemos creado el vector unitario y hemos comprobado que efectivamente el vector unitario es de valor 1. Además de ello, al vector unitario no quiero ver con este tipo de estructura, sino yo quiero su parte entera y su parte decimal. Entonces salta al escenario el primer comando llamado eval. Ya, eval, entonces, y esto sería la estructura, sería evalúame el vector unitario UF1 con 5 decimales y sale la respuesta. Luego hemos visto un poquito de trigonometría, cómo evaluamos pi, ¿no? Podría ser con el símbolo pi o puede ser la P mayúscula con la I. Cualquiera de los dos es, es válido. Enseguida hemos visto que este programa, y como todo programa de ingeniería, trabaja en un sistema de radianes. Por lo tanto, yo puedo ingresar aquí coseno de 30 grados, pero tengo que convertirlo a radianes. ¿Ya? Entonces lo multiplico por su factor de conversión y me sale el resultado. Bien, entonces aquí tenemos algunos que vamos a necesitar. Por ejemplo, para la dirección de un vector necesito la función arco tangente. Entonces coloco arco tangente de 1, me saca que es pi cuartos. Eso representa 45 grados. Bien, también puedo yo colocar arco coseno de 1 a raíz de 2 con 5 dígitos para que me dé, ¿no? Yo no quiero una estructura bidimensional, o sea, que tenga numerador y denominador, sino solamente que tenga una sola dimensión. Ya, entiéndase, una sola dimensión que tenga entero y decimal. Enseguida hemos visto también a través de un ejemplo, dado el módulo y la dirección de un vector, el módulo vale 100 y la dirección vale 30 grados, armar el vector A. Aquí estamos armando el vector A. ¿Ah? Mírenme, A coseno de alfa, A por el seno de alfa, 0. No sé si ustedes han repasado un poquito de vectores. Eso sería el resultado. ¿Ya? Bueno, y para comprobar, módulo de A, 100. B sería arco tangente y aquí está el uso de los corchetes. Aquí está A corchete 2. ¿Qué significa?
A corchete 2, que me va a sacar el segundo elemento de este vector. Este será el segundo elemento. 100 por el seno de 30 grados. Entre la primera componente, el vector A, corchete 1, entre 100 por el coseno de 30 grados. Bueno, y me sale pi sextos. ¿Ya? Bien, y luego hemos visto, si yo tengo dos vectores, T1 y T2, T1 y T2, tengo entonces, puedo calcular entonces el producto escalar, el producto vectorial y esto de aquí, la inversa, ¿cierto? O sea, T por 1, aquí sería T por T2 por T1. En realidad, esto es una propiedad. También lo estamos comprobando con el producto vectorial. Bien, enseguida vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Y si ustedes van practicando allí, vamos a colocar aquí con esto, vamos a colocar vector fuerza, ¿cierto? A través de una cuerda, ya está. Esto será entonces nuestra clase el día de hoy, entre otras que vamos a desarrollar. También vamos a ver proyección, ¿ya? Todo lo que se haga en vectores, también les dije en las últimas palabras el día, la clase anterior, creo que fue el día martes, que todo lo que se haga aquí se aplica, que son vectores, se aplican a fluidos, campos vectoriales, se aplican a electrostática, se aplica a magnetostática, se aplica a todo lo que tenga que ver con el uso de vectores, ¿ya? Esto, o sea que no solamente se restringe a problemas de primera condición de equilibrio y segunda condición de equilibrio. No, se aplica, como lo vuelvo a repetir, a los otros temas que ya les he mencionado. Y todo lo que tenga que ver con vectores. ¿Ya? Todo lo que es vectores se resuelve con este paquete. ¿Ya? Entonces, vector fuerza. Entonces, también habíamos hecho, ¿cierto? Solamente para recordar. ¿Ya? Miren qué es lo que tenemos aquí. Vamos a tener entonces este es X, este y este de acá es Z. Entonces mencionamos que esta parte de aquí era una pared y aquí precisamente vamos a tener nuestra cuerda, ¿ya? Esta cuerda va a tener una fuerza F. A ver, para todos los que saben y están dictando cursos de física, F, esto significa magnitud y F rayita significa vector. Bueno, ¿y por qué lo estoy explicando de esta manera? Porque necesito que ustedes distingan esto de aquí, porque en el momento que vayamos a la computadora, la máquina va a diferenciar entre F sin flecha y F con flecha. Ya está, ¿ya? Entonces, vector fuerza a través de una cuerda. Entonces, lo que yo quiero es convertir una F en magnitud a una F vectorial. ¿Ya? Y me dan esto. Me dan una cuerda y esta cuerda va a tener, no otra cosa, va a tener un vector posición. Entonces, ahí lo tenemos, ¿ya? Este va a ser el vector R, este será su componente X, este de acá será su componente y va a tener su componente Z, ¿ya? Entonces esto me va a permitir calcular mi vector unitario. Entonces este es mi UDR aquí. Tal vez pintándolo de otro color, ¿ya? Este sí fue Z. Y si lo pintamos de este color, esto de aquí va a representar mi U de R, o sea, el vector unitario de R. Esto es U de R. ¿Y para qué, profesor, me va a servir eso de acá? Para que yo
mediante la multiplicación de u de r por f se va a convertir en f vector. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso será la solución directa. Entonces, f debe ser igual, ¿no?, a la magnitud por u de r. Ya está. ¿Ya? Ahora, este r, bueno, seguimos reemplazando, ¿ya? Entonces será f multiplicado, la multiplicación es normal, por r sobre el módulo de r. Entonces, nuevamente aparece un problema acá. ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo voy a calcular este r? Surge otro problema, ¿cierto? Entonces, queridos participantes, miren, aquí lo que vamos a tener es que hay vectores llamados vectores posición. Entonces, por acá le vamos a poner vectores posición. Ya está. Profesor, ¿cuántos vectores posición tenemos? Tenemos vector posición fijo. Si el vector nace del origen, obviamente que este es un espacio vectorial, ya lo mencionamos, x, y, z. Si el vector nace del origen, este se llama vector posición fijo. ¿Ya? Si, este z. Si el vector posición se encuentra fuera, x, y, z, aquí está z. Por ejemplo, el vector posición está por acá. Ya está. Entonces, este se llamará vector posición libre. Porque no está sujeto a nada. Entonces, o también vectores auxiliares, si le queremos llamar. Vectores auxiliares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me van a permitir a mí encontrar este vector R. Entonces, posiblemente aquí haya dos vectores. Aquí, mírenme. Entonces, de repente el problema me va a dar un vector por aquí y el otro vector está por acá. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, R1. Este podría ser R2. Ya está. Y de aquí nace otra cosa para que puedan resolver problemas. Nace la ley del triángulo. Entonces, para resolver problemas, y con eso terminamos, para resolver problemas o ejercicios, es necesario conocer la ley del triángulo. Ya está. ¿Ya? Entonces, esto de aquí vamos a practicarlo en unos minutos. ¿Ya? Bien, veamos ahora la proyección. ¿Ya? Proyección. Entonces, avancemos al siguiente. Entonces, finalmente, profesor, ¿cuál es la fórmula para calcular vector fuerza a través de una cuerda? Aquí lo tienen. Esta sería la fórmula, esta de aquí, para calcular cualquier tipo de problema. Ya, entonces ustedes tienen que crear los problemas. Ya, no agarren libros. Eso es el problema, que a veces está bien por tiempo, pero si ustedes diseñan sus propios ejercicios, prácticamente saben qué es lo que hacen y cómo lo van a resolver, ya sea a mano o en computadora, y eso se vuelve un poco más fácil. ¿Ya? Entonces, mírenme, una aplicación de esto, ¿ya? Una aplicación de esto, también les dije la semana pasada, aplicación, bueno, la clase anterior, aplicación. Miren, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? estructuras sobre la superficie terrestre y objetos colgando. No existe otro, no existe otro. Que esté a través de una polea, no existe otra cosa. O está suspendido en el aire, o está plantado en algún suelo. Entonces, vamos a suponer que aquí está, ¿no?
y aquí hay una torre, aquí, justo aquí hay una torre, aquí. Ya está, y por aquí sale el eje Z, este sería el eje Z. Entonces puedo poner de repente yo así de X, por acá Y, y arriba Z. Y esta es una torre, ¿cierto? Dice una torre mide 5 metros, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces encuentre el... Y aquí está, por ejemplo, aquí hay un pilote, aquí está el pilote, y hay una cuerda sujeta aquí, desde la parte superior, está sujeta hasta acá. Listo, ¿sí? Ya está, ¿no? Aquí te dan las coordenadas del pilote, por ejemplo, te dicen, pero no te van a dar exactamente así como lo estoy haciendo yo. Simplemente te dice que esto de aquí vale 4 metros. Esta cota vale 8 metros. Ya está. Y la altura de mi torre mide 7 metros. Y se sabe que esta cuerda está tensionado y la tensión es 100 newtons. ¿Ya? Miren cómo estoy creando el ejercicio. ¿Ya? Entonces me piden entonces encontrar, y bueno, le ponemos nombre, ¿no? Por ejemplo, este es O, este es el punto A y este es el punto B. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hemos dicho que la semana pasada dijimos, perdón, la clase anterior, que un vector está bien definido si tiene componente escalar y componente, perdón, este está definido bien geométricamente y algebraicamente. Y estos puntos O, A, B me va a servir para ponerle el nombre. ¿Ya? Entonces, y algunos autores colocan aquí su vector, aquí. Este es el vector. ¿Ya? Así está dirigido la fuerza. Entonces, nos dicen exprese o encuentre el vector fuerza en la cuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién me puede decir a través del audio cómo empezaríamos a resolver este ejercicio? Unos 2-3 pasos nada más, a ver, ¿cómo lo haríamos? Y de ahí ya lo pasamos a máquina. A ver, ¿cómo lo haríamos? Jóvenes, ¿cómo lo haríamos este ejercicio? Sencillo, miren, ven. Lo que primero se debe hacer es colocar aquí los vectores auxiliares, ¿no? Por ejemplo, este vector de acá se llamará ROA como vector, ¿está bien? ROA, ¿ya? Va desde O hasta A. El vector auxiliar, este de acá, es el vector ROB, ROB. Y el vector que está acá apuntando de A a B, pues se llamará, aquí lo voy a dibujar así, ¿eh? Voy a dibujar así, empieza aquí así. Este vector de acá se llamará RAB, este se llamará RAB, ya está. Esto hasta en el colegio se puede hacer esto, porque es un problema real que tiene todos los elementos como módulos, componentes. Podemos hablar de todo acá, ¿ya? Entonces, se han formado justamente las líneas solución. Miren, las líneas, estas líneas de color naranja, voy a sacar a un costado, así, aproximadamente así, sería ROA, ahí está, este sería mi ROB, ya está, y hacia abajo estaría mi RAB. Entonces, ¿para qué he sacado esto? Para que ustedes observen la ley del triángulo. ¿Qué me dice la ley del triángulo cabeza cola? ROA más RAB es igual a ROB. ¿Y con qué finalidad estoy haciendo eso? Para encontrar aquí un vector unitario aquí. Voy a poner aquí bien grueso, así. Este será el vector U, vector unitario de RAB, para convertir estos 100 newtons en un vector. ¿Ya? Entonces ya tienen entonces el RAB, ya tendríamos
el RAB. RAB es igual a Rho menos Rho Rho menos Rho Ya está. Se acabó. Listo. ¿Ya? Entonces, finalmente, la fuerza AB, cambiemos este color, está medio raro. La fuerza B, ahora sí, y termina el problema, es los 100 newtons multiplicado por el vector unitario RAB. Ahora, aquí, yo voy a copiar este ejercicio ya a Python y lo vamos a resolver ahí. ¿Cuánto vale RAB? El vector ROA. A ver, dígame, ROA, ¿cuánto vale? El vector ROA. Vale 0, 0, 7. Ya está. ¿Cuánto vale el vector ROB? ROB, ¿cuánto vale? Entonces, está en el plano XY. 4 en el eje X y 8 en el eje Y. 4 en el eje X, 8 en el eje Y, 0 en el eje Z. Listo. ¿Ya? Entonces, y también la fuerza F. La fuerza F vale 100. Nos piden, perdón, el módulo de FAB. Esto será FAB vale 100 newtons. Le piden calcular el vector de la fuerza AP. Listo, ahora sí vamos a Python. Antes de que se me duerman, vamos a Python. Y luego hacemos un ejercicio de proyección. Ay, pero estamos grabando. ¿Cómo cortamos esto? A ver. Ya, entonces, acuérdense de este ejercicio, ¿no? A ver, tal vez, digo, tal vez. Ya listo, ahora sí vamos a copiar nuestra librería. Ya expliqué también la semana pasada, y para los que, bueno, ya tienen, siempre es bueno recordar, ya, hacer un feedback sobre esto. Ya, mírenme, el paquete, acá dice from, desde SAMPy importar todos los subcomandos del paquete SAMPy. El paquete SAMPy es un paquete que tiene subpaquetes que resuelven problemas para vectores, problemas para estadística, problemas de cálculos numéricos, integrales, derivadas, etcétera. Si yo quiero utilizar raíz cuadrada, a la 1, etcétera, pi, 3pi, 4pi, seno de pi, utilizo import mat. Y si yo quiero utilizar específicamente un operador como el caso de raíz cuadrada, entonces le coloco acá from mat import sqrt. ¿Ya? Entonces el siguiente es el paquete o el módulo para utilizar específicamente vectores en 3 dimensiones, y si gustan lo borramos este cross product y no pasa nada. ¿Ya? Cross product, si gustan, lo borramos. ¿Ya? Bien, pero como lo vamos a necesitar en proyecciones, lo vamos a dejar ahí. Muy bien, el n es para hacer el reemplazo en IJK, decirle que el espacio es 3 dimensional. ¿Ya? Sería bueno ver una clase en la cual se grafique, por ejemplo, ¿cómo se llama este gráfico? No me acuerdo, se llama es un cubo en 4 dimensiones. Entonces aquí podemos declarar que esté en 4D. ¿Ya? Entonces sería interesantísimo ver gráficas en 4 dimensiones. Y luego le decimos que vamos a cargar a través de esta estructura de SAMPy.abc. También se utiliza otra estructura para declarar las variables, por ejemplo, seno de t, coseno de x, coseno de a, donde x, y, z, a, b, c son variables. ¿Ya? Esa es otra forma, pero a mí me gusta más esta de aquí. En internet ustedes van a encontrar de repente símbolos. Dice, se declaran las variables y constantes a través de símbolos. Dice symbols y declaras tus símbolos. Abre las llaves con diéresis
es un poco más difícil, ¿ya? Pero si le haces esta línea, se acabó el problema. Ya puedes declarar las variables que desees. Y eso lo vamos a ver en Cinematic, ¿ya? Por ejemplo, la trayectoria de una partícula que sigue t por el seno de t. Entonces, necesitamos aquí, ya no será x y z, sino t. Ahí debemos poner t. Y todas las variables que vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a copiar esto. Y vamos a empezar a desarrollar. ¿Ya? Vamos a empezar a desarrollar. Entonces, vamos aquí y le decimos nuevo Python. Ahí está. Pegamos acá. Listo. Y ejecutamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo creamos un vector? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Necesitamos, voy a estar migrando así. Aquí, donde hemos puesto la explicación, ¿no? Aquí, ahí está. Y aquí. Ya ahí está bien. Entonces digo, ¿cómo declaro vectores ROA y ROB? ¿Cómo declaro un vector en Python? Entonces, así, ROA es igual. Entonces, el ROA, sí, ya que me olvidé, es 007, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo declaro? 0. Entonces será 0 asterisco n punto i. ¿Ya? Más 007 era, ¿no? 0 asterisco n punto j más 7 asterisco n punto k. Ya está. Ejecuto y ya está en Python. Ya está en Python. ¿Ya? Entonces quiero comprobar que ese vector es, entonces copio acá abajo y pego y ejecuto. Ya está bien. El vector es 007, solamente te visualiza el 7 nada. Ya, ahí lo tienen entonces. Pasamos al siguiente. ROB es 480. Entonces, para evitarse problemas, copiamos, pegamos aquí y le ponemos ROB. Entonces sería 480. Acá le ponen 4, 8 y en Z le ponen 0. Ya está. Y ese será ROB. Entonces voy a cambiar a Markdown para poner la fórmula. La fórmula es RAB es igual a ROB menos ROA. ¿Ahí? Mírenme. Aquí está. RAB es igual a ROB menos ROA. Listo. Ahí lo tenemos. Lo ejecutamos. Claro, aquí no va a ejecutar esto de aquí. Ya les dije que no va a ejecutar porque está en texto. Entonces queda como está, ¿ya? Pero nos sirve para ayuda, ¿no? Es una ayuda que nos sirve acá. Bien, ahora sí vamos a calcular el RAB. RAB es igual, copian este, RO, está, menos RO, ahí está. Ejecutamos y esta es la RAB. Comprobamos y ahí está. Ahí está bien. Entonces, mentalmente saquemos la ver. 4 menos 0, 4. 8 menos 0, 4. 0 menos 7, menos 7. Ahí está. Listo. ¿Ya? Miren al toque, ¿eh? Al toque. Mientras que por aquí tenía que ser bla, 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 por aquí, por allá. ¿Ya? Mientras que si ustedes ya dominan el Python, aquí ya les va a dar todo. ¿Ya? ¿Qué más? El valor de f valía 100, ¿cierto? Eso le ponemos aquí 100. Ya está bien. 100 es el valor de f. Ahora sí, el vector f, entonces le ponemos d de vector f. En realidad no se puede poner otra simbología aquí, ¿ya? Salvo que se instalen otros subpaquetes, pero todavía aún no sale. ¿Ya? Entonces df va a representar el f con una flechita arriba. Listo. Entonces df será f por el vector unitario. Y el vector unitario es RAB, paréntesis, RAB dividido entre el módulo. ¿Cómo sacamos el módulo a un vector? O le sacan con la SQRT o le dicen que a RAB
así, R, A, B. Yo quiero sacarle su magnitud, ya está, y se terminó el problema. Entonces, vector F, y ese será nuestro resultado. Ahí está el resultado. A ver, ¿quién me puede decir qué hago para visualizar exactamente cuánto vale cada uno de sus componentes? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que le tendría que poner aquí adelante de B sub F? Para que me dé, no en esta forma, sino... Bueno, dejémoslo ahí en forma didáctica, como está grabando, para que ustedes vean que eh, la diferencia, ¿ya? Y el uso de este comando sería bf. Punto. ¿Se acuerdan que en el Maple el eval se había utilizado para controlar los dígitos? Aquí también se utiliza el eval. ¿Ya? Le decimos con 5 dígitos. Y ahí está. Listo, miren, ahí está. Ya serían 32, 35, 70 y menos 65. Todo esto expresado en Newton. Si la pregunta hubiese dicho, calcule además su magnitud, bueno, sería 100. Le preguntaríamos igual, ¿no? Pero si nos hubieran preguntado, por ejemplo, la dirección, por ejemplo, alfa, ¿no? Sería un vector en el espacio, ¿no? ¿Cómo se calcula, no? Un vector en el espacio. A ver, bueno, nos iríamos, la manera de practicar aquí. Nos hubieran preguntado, por ejemplo, calcular la dirección de F a B. Calcular la dirección de la fuerza, así, de la fuerza a B. ¿No? Entonces sería alfa, ¿no? Sería arco coseno de la primera componente de F a B. Sería entonces, metiendo Python acá, sería F a B primera componente, sería F a B 0 sobre el módulo de F a B. Así se calcularía la dirección a través de los cosenos directores, ¿cierto? Entonces el beta es lo mismo, se cambia en Python. Recuerden, en Python 0 indica primera componente, 0 indica primera componente, obviamente del vector, ¿ya? Esto indica segunda componente y el número 2 indicaría la tercera componente. Está bien. Mientras que en el Maple no. En el Maple empiezas desde el 1. 1, 2, 3. Y además hay que convertir la fuerza AB. Antes de hacer esto, ¿no? Antes de hacer esto, hay que convertir en una matriz, ¿no? Para jalar las componentes. Primera, segunda, tercera. Bien, entonces eso está acá, ¿no? Por ejemplo, yo digo de la BF, que es chiquita, ¿no? BF, punto, convierte en una matriz, matrix N, de esta. Ay, he puesto matrix, matrix, ahí está. Listo, lo que he hecho es convertir en una matriz, ¿no? Entonces puedo colocar aquí, ¿y por qué lo estoy haciendo? Esto es a manera de paréntesis. Estoy haciendo esto para poder extraer la primera componente, segunda componente, y luego con esto hallar la dirección. ¿Ah? Entonces puedo colocar aquí transformación de BF. Ahí está. ¿Ya? Así se llama, transformación de BF. Entonces ejecutamos, ya está transformada. Entonces quiere decir que yo puedo sacar TBF, puedo utilizar cambio de teclado, cambio de idioma de teclado, y aquí pongo 1, por ejemplo, 0, por ejemplo, ahí. Y me saca la primera componente. Aquí está bien, la primera componente, ¿no? Ya tengo la primera componente dividido entre el módulo. Entonces el módulo estaría
sería, el módulo sería paréntesis, ahí está, paréntesis, y aquí le digo a quién le voy a sacar, ya, eso se llama BF del vector fuerza punto su magnitud, magnitude, ya está, ya está. Entonces, a ver qué pasó aquí. Está mal escrito. Ya está, magnitud. Bien, entonces se nota que 100, pues, ¿no? Porque 100 arriba se va y te queda 4, etcétera, ¿no? Entonces aquí le sacamos el arco coseno, ¿no? Porque la dirección me dice que es arco coseno. Entonces, A coseno. Esto significa arco coseno de todo eso. Y si no funciona con eso, le ponemos mat adelante. Mat punto arco coseno de todo lo que está ahí. Ya está. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que ese es el valor de alfa. Alfa, ahí está bien. Alfa es igual al arco coseno, ¿no? Arco coseno de la primera componente sobre su magnitud. Ahora debería poner acá 100, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es la idea? La idea es que el ejercicio se automatice. ¿Qué significa automatizar? Cuando estás en el salón, colocas fila 1, fila 2, grupo 1, grupo 2, o haces tú una selección de ejercicios y aquí solamente mueves, ¿no? Las coordenadas mueves del ejercicio. Por ejemplo, aquí mueves el RA a un grupo, le puedes dar 1, 1, 2. Al otro, el ROB puede ser 4, menos 8, 6. Entonces se mueve automáticamente la ubicación del pilote, donde se ubica la cuerda. Y ejecutas, ¿no? Ejecutas aquí, ejecutas. Acá le das cell y dices ejecute todo. Y prácticamente lo que está haciendo la computadora es generar la solución, correr todo el proceso de programación que estás viendo ahí. ¿Ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? Porque si no tendrías que cambiar valor por valor. Si no le pones acá 100, tendrías que poner aquí tu T, ¿no? El T. Esto funciona con T100, ¿no? ¿Dónde está el T? El F, perdón, el F100, ¿cierto? Entonces yo sé que F es la magnitud y aquí le mando 100. Yo quiero hacer la automatización, tendría que cambiar acá 100 por el que yo estoy colocando nuevo. Y esa no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo beta? Obviamente que los resultados están en radianes, ¿no? Y con eso terminamos para pasar a otra cosa. Aquí sería beta, ahí está. Y sería K1, A1, ya está. Ejecutas, ya tendrías alfa, beta. Y por acá le pones teta, ¿no? Alfa, beta, teta. Esa es la dirección en los tres ejes. Aquí le pones 2. Ya está, ¿no? Ahí está. Listo. Y podemos utilizar la función print. Por ejemplo, print la dirección es entonces alfa, ¿no? La dirección alfa. Voy a poner aquí alfa es igual. Entonces aquí colocas comita y aquí colocas el valor que te ha salido, por ejemplo acá alfa, pero con ya está, ¿no? Valor de alfa. Entonces ejecutas y ya está, ¿no? O sea, la dirección es alfa. Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Aquí puedes agregarle coma radianes, por ejemplo. Pones así y le pones R de radianes.
y ejecutas. Entonces te va a salir la dirección alfa es, aquí puedes poner lo que sea, ¿no? De momento yo te puedo poner así, pero tú puedes poner ahí, la dirección con respecto al eje X es tanto, radianes, ¿no? Está radianes. Y como tarea le puedes dar al alumno, dame los resultados en grados hexagesimales. Ya está. Entonces aquí tú puedes hacer copy pega de esto. Puedes hacer un copy pega, control copiar, pegar y pegar por acá. La dirección alfa, aquí le pones beta, aquí era teta, aquí es alfa, beta y aquí es teta. Y próximamente les voy a enseñar cómo hacemos desde inicio, cómo pedimos datos, si es un entero o si es un decimal, ¿ya? O si son los dos. Entonces, ¿cómo hacer que me pida la computadora datos? O sea, la ubicación del pilote, que está expresado en números enteros, números decimales, ¿no? También la computadora te pide y luego se ejecuta y ahí sí es más completo, ¿no? Solo que vamos por partes. Ya está, en radianes, y aquí ejecutas. Ya ahí está el resultado. O supuestamente, y también tienen que ver esto, ¿ya? Aquí los resultados, a menos que yo haya puesto print, no me da el resultado. ¿Ya? Entonces, o sea, en realidad sí está el resultado, pero yo quiero verlo en pantalla el resultado. Entonces hay dos formas de verlo, a través del print, la función print, ahí lo tienes, o simplemente colocar así a lo primitivo, colocar alfa, poner alfa por ejemplo, y ejecutar, y me da secas el resultado numérico. Pero, vuelvo a repetir, la elegancia de ver los resultados es utilizando el comando, la función print. Ahí está, ¿ya? Expresado obviamente con sus unidades, en este caso está en radianes, ¿no? Si estuviera en grados, vamos a ponerle en grados el primero, ¿ya? El primero en grados, el alfa multiplicado en grados, entonces por 4 lo multiplicamos acá, todo esto sería, inclusive por aquí también parece que acepta, el alfa se multiplica por, a ver, me parece, si todo es radianes será 180 partido sobre pi. A ver, si no me equivoco, aquí ejecutamos y ahí está, ¿no? Inclusive a todo esto podemos evaluar punto eval, le decimos 5, ahí está, y le ponemos en lugar de este R le ponemos una bolita. Ya está, grados. Ahí está, ¿eh? ¿Ah? Ahí está, el alfa es 69.379 grados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también la función print tolera los comandos de cualquier módulo que estés utilizando, ¿tá? Ahí lo tienes, ¿tá? Bien, no sé si hubiera alguna pregunta, si no continuamos con proyecciones, ¿ya? Proyecciones. Ahí está la respuesta, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a proyecciones. Proyecciones. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, vamos a las preguntas. Si no, vamos a ver el caso de las proyecciones. 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 Ya está. Ahí está, proyecciones. Miren, ve. No hubiera sido posible. Caracoles. Vamos a ver. Ahí está. No hubiera sido posible hacer nada, o sea, de la programación en Python, así como ustedes lo ven rapidito, sencillo, si no tuviera el fundamento y la expresión. Falta en Maple, perdón, Maple. Ya, falta resolver en Maple. Bien, si no hubiera conocido que F que he puesto yo por acá, este F es diferente que F. Ahí está, es diferente. O sea, esto representa módulo y esto es un vector.
Y yo les digo por experiencia, cuando veo a mis colegas que hacen lo siguiente, me colocan así, sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Entonces está totalmente equivocado. Esto no es así. Y cuando los jóvenes se van a, o sea, los estudiantes de cualquier área, especialmente de computación, se van a resolver, le ponen el vector igual a cero. Y parece error, error, error. ¿Por qué? Porque están tratando de igualar un vector con un escalar. Lo correcto, jóvenes, es que coloquen sumatoria de fuerzas es igual a cero en el eje X, cero en el eje Y y cero en el eje Z. Esto es lo correcto. Entonces, cuando se programa las aplicaciones, la computadora, ya sea Python, Java, C Sharp, va a reconocer como tal. ¿Ya? O sea, de aquí, por ejemplo, saco una nada más. Por ejemplo, en el caso que esté en el eje X, sería sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Esto sí es válido. Esto sí es válido. Porque no tiene arriba una flechita. ¿Ya? Esta información es vital. Si es que no conocemos esto, jamás vamos a poder entender la parte de computación. ¿Ya? Entonces miren cómo lo vamos a resolver aquí en el programa Maple. Abrimos una hoja nueva. Ya está. ¿Ya? Y el R, rapidito nada más. Ya solamente les voy a enseñar cómo se hace el R restart. ¿Ya? Y. Vamos a jalar vector calculus. Ya está. Veamos ahí. Y luego el ROA. Miren, lo vamos a hacer ROA. A ver, nos va a tomar más tiempo este curso. Bueno, ya aquí está el vector. Aquí está el botón como vector. Aquí está con su flechita. Aquí está. Ya, le ponemos R. Luego flecha direccional dos veces hacia adelante. Shift-bajo. Y le ponemos OA. Ya está. Dos puntos igual. Y símbolo de vector. Me parece que era 007. Ya está. Ya, ahí lo tienen, miren. Ese sería el vector ROA. ¿Ya? Listo. Ahí lo tenemos. El ROA. Ahora el ROB, entonces para avanzar un poco, y miren cómo estoy haciendo yo. Primero elijo acá vector. ¿Dónde está? Uy, aquí está, siempre lo. Ya, R. Listo. Sería acá A o A, perdón, o B. Ya está. Ahora aquí sería símbolo de victoria. Ahora me olvidé, creo que era 480. A ver si tengo buena memoria, está bien. 480. Entonces sería acá 480. Ya está, mírenme. Ya, entonces bajo de tamaño, ya está. Ya tengo los dos vectores. La fuerza F es igual a 100. Miren, miren cómo estoy ingresando. Miren la forma, cómo te entiende la máquina. Hagamos un contraejemplo, profesor. Por ejemplo, coloco F. Entonces lo anida, ¿cierto? Ahí está, F igual a 100. ¿No? Entonces prácticamente, si queremos, por ejemplo, aquí F, por ejemplo F, ahí está. Aquí donde está, otra vez, ya. Me sale error, ¿no? Dice, no, si me acepta la computadora, que no sé cuánto, que sí, sí. No, no, ese es inválido, ¿no? Porque el módulo se le saca a un vector, no a un escalar. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, aquí faltó los dos puntos aquí, para que entre a la computadora. Ya está, F100. Ahora sí, armemos cuánto va en la fuerza. Entonces aquí será fuerza. Miren, rapidito lo hacemos acá. Fuerza, obviamente AB, fuerza B o simplemente fuerza. Era la fuerza B, ¿cierto? Era la fuerza multiplicado por el vector unitario. El vector unitario, nos olvidamos de calcular el vector unitario. Ya. Esperen un ratito, quiero esto mandarlo más abajo, ya está.
Ahora sí, aquí el vector unitario será U. Esto sí, mírenme. Cuando hablamos de operadores, traten de hacerlo de aquí. De acentos. Acá está. Me parece que es este. U. Ahí está. U. Ahí está. U. U. U de. Le voy a pedir nada más para ponerle. U de significa del vector RAB. ¿De acuerdo? Era ROB menos ROA. Lo podemos hacer así, directo. ROB pero con flechita. Aquí está, entonces. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? ROB OB menos ROA. ROA. Dividido entre su módulo. Entonces aquí lo copio y pongo barritas. Ya utilizo el teclado de mi computadora en la parte izquierda. En la parte izquierda dice Escape y debajo hay una tecla en forma de onda y ahí digitan así. O si, bueno, si no quieren utilizar esto, acá pues está. Aquí está, ve. Dan clic acá y pegan acá. Ya está. Y ahí está entonces nuestro vector unitario. ¿Ya? Entonces, y el resultado final, la fuerza B será, copio este y pego acá. Ya está, ahí lo tienen. ¿Ya? En el caso que la semana pasada, la anterior vez le dije que pueden poner aquí el cursor y luego se van o utilizaremos pues el comando evalve, ¿no? Que se repite para demostrarles que aquí también funciona. Vamos a poner evalve y todo esto le digo que me dé con 5 dígitos, coma 5. Y ahí está, 35, 70 y menos 71. Entonces vamos a Python. Miren, 35, 70 y menos 61. Acá está, 35, 70 y menos 61. Ya, ahí está. No sé cómo lo verán ustedes, pero la idea es resolver los problemas, ¿ya? Y no discutir tanto que es software libre, que es pagado, ni tanta cosa, ¿ya? Entonces, aquí se destila a hacer de una forma, ahí está, y el otro es otra estructura, pero los resultados son los mismos. El alfa, profesor, ¿cómo se hace aquí el alfa? Alfa, bueno, alfa como tal, bueno, esta palabrita, no me cuadra hasta ahorita. Entonces, aquí vamos al alfabeto griego, acá ya lo tenemos el alfa, ahí está, será 2 puntos, igual, arco coseno, así, o si no la máquina le das con escape, vas así, tratas de poner arco, presionas escape y te aparece una línea, ¿ya? Entonces eliges arco coseno, ahí está, arco coseno y paréntesis, arco coseno de quién. ¿Cómo saca la primera componente? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? A ver, esperen un ratito. Shift. Bien, continuamos entonces. Ahí está, ¿ve? Entonces debe ser aquí el FAB. Aquí, colocamos, pegamos acá, pegamos. Y entre corchetes. Y para eso de que entre corchetes, cambien por favor el idioma de su teclado. Y ponen acá 1. Ya está todo esto dividido. ¿Entre quién? Entre el módulo de lo que acabo de pegar. Ya está. Y ese es su arco coseno, ¿no? Entonces, de repente todo esto lo multiplicamos por por normal 180 sobre pi.
Ya está. Ahí lo tienen, ¿ya? Ya, entonces 69 grados me parece que salía. A ver, 69.379 grados. Ahí está, ¿ya? Bien, y el resto lo pueden hacer lo mismo, ¿ya? Será, por ejemplo, cambia acá nada más, copiar, por aquí pegar. Ahora, ¿en qué nos beneficia este método? ¿En qué nos beneficia? Nos beneficia en que está tomando, si tú le pones F1, no está jalando el 35.19, sino está jalando todo ese número producto de la raíz de 129. Con todititos sus decimales está tomándolo. ¿Ya? Ahí está, 4 raíz de 129 sobre 129. Está tomando todo, completo. O sea que no está redondeando a nada. Ya, tú ya en los resultados sí puedes redondear al final. Aquí le ponemos beta y aquí le ponemos 2. Y ese resultado, y aquí le ponemos teta, aquí teta, y aquí le ponemos 3, y ahí está el resultado, 128. Ya, listo, ahora sí, demostrado. Y profesor, ¿cómo me dice de automatización aquí? La idea es que, por ejemplo, cambien de datos para otro ejercicio, como otro alumno, ¿no? Otro alumno que le pones 1, por ejemplo. 1, ¿ya? Y presionas acá arriba, aquí hay tres símbolos, ejecuta, acá dice ejecuta toda la hoja de trabajo, le das aquí y ya cambió todos los resultados. Puesto que si tú le hubieras puesto aquí el dígito que te sale acá, estos dígitos, trabaja con lo que le has colocado, pues, ¿no? Y aquí le estás diciendo que jala 1. Y esto de aquí quiere decir que cuando se genere otro curso, otro taller de componentes, o sea, realizar aplicaciones con componentes, entonces ya no vamos a trabajar así, ¿no? Como se trabaja en calculadora, si no le ponemos corchete 1, ¿ya? Para que me jale cualquier dato. Ya, el otro método es así. Vamos a suponer que por acá tienes cálculos, ¿ya? 2 así, por 3, etcétera. No quieres calcular esto, en la parte de abajo, solamente quieres calcular esto de acá. Entonces, ¿qué haces? Seleccionas hasta aquí y ejecutas acá. Listo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? O sea, vuelvo a repetir. Seleccionas hasta acá y ejecutas en el primero. ¿Ya? O si no, la otra es que la selección, pero ahí solamente te indica ya, ¿no? Así, hasta aquí quiero que se ejecute y presionas el palito, un solo palito. Y no lo ejecuta este que está acá abajo. Pero si tú le das sin marcar aquí estos 3 palitos, ejecuta toda la hoja, ¿ves? Se va hasta el último. Y ahí es donde zapatea la máquina. En el caso de que hagas un problema grande, empieza a fastidiarte la memoria. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás ejecutando toda la hoja. Si tú quieres ejecutar una zona de la hoja, entonces es preferible de que selecciones y te vayas al primero. Solamente ejecuta y mira, y ahí no va a quedar el cursor. Ahí no va a quedar. Listo. Ahora sí, pasamos a proyecciones. Proyecciones. Bien, entonces, miren, vamos a tener aquí, observen, vamos a tener aquí está, ¿cierto? El vector, por ejemplo, este vector se llamará, a ver, A. El vector A. Y este de acá se llamará el vector B. Ahí está. Entonces quiero hacer que este vector pase aquí, ¿no? Y pase entonces, a ver, quiero que este vector pase acá. Aquí quiero que se forme un vector gordo acá, ya un vector nuevo, ya que me absorba estos dos, pero que vaya en la dirección de B. O al revés, ¿no? De A quiero que pase a B, ¿no? Que esté en la misma dirección que B. Eso se llama proyecciones vectoriales. Y aquí también hay un ángulo teta, por ejemplo, teta. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto vale esto de aquí? La magnitud, ¿cuánto vale? Hasta acá.
sabemos que esto tiene su módulo, ¿no? Módulo de A. Entonces, esta parte de aquí vale módulo de A por coseno de teta. Ya está. Y es recontra facilito, mírenme. Aquí, ¿qué es lo que tiene? Aquí, ¿qué es lo que tiene? Aquí, justamente aquí va a tener, esto de aquí es un vector unitario de B. Ahí está, vector unitario de B. Entonces, para que este de acá se convierta en un vector proyección, así, un vector así, este de aquí se convierte en un vector proyección. O sea, esto de aquí, yo quiero el vector proyección de A en B. ¿Cómo lo calculo? ¿Ya? Sencillo. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. Ahora me voy a retroceder en el tiempo. ¿Qué hago para que se convierta todo esto que está acá? Todo esto que está acá, quiero que se convierta en un vector, así como el que he dibujado hace un momento, en un vector proyección de A en la misma dirección que B. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que le debo hacer a este vector? Sencillo, mírenme. Debo hacer lo siguiente. ¿Ya? A esta magnitud lo tengo que multiplicar módulo de A por el coseno de teta. Debo multiplicarlo por el vector unitario U de B. U de B. Esta U de B. Y esta será la proyección vectorial, así, de A sobre B. Ya está B. Listo, B. ¿Ya? Ahora, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando. Entonces, módulo de A por el coseno de teta, módulo de A coseno de teta. ¿Quién es este vector? Es B sobre el módulo de B. Listo. Ese es el vector unitario. Ahora, el producto escalar, hay que recordar, el producto escalar, vamos a tener lo siguiente: A por B es igual módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Entonces, miren, tienen esto, perdón, tienen A coseno de teta, entonces tienes A coseno de teta, miren, A coseno de teta, despejan y les va a quedar A por B entre B. Entonces, finalmente, la fórmula sería proyección de A sobre B es igual. En lugar de poner esto, van a colocar producto escalar de A por B entre el módulo de B. Está todo esto multiplicado por B sobre el módulo de B. Y si seguimos simplificando, nos va a quedar lo siguiente: A por B, producto escalar, sobre módulo de B al cuadrado, todo esto multiplicado por B. Este producto es natural, ¿ya? No es ni escalar, el escalar está acá adentro. Y está. Y eso sería la proyección. ¿Ya? Bien, vamos a Maple. O a Python, creo que primero es en Python. A ver. Vamos a calcular el producto. Vamos a abrir otra hoja. Vamos a poner nuevo Python. Esto si no nos vamos a olvidar. Siempre esto va a ser así. Es igual que cuando yo coloco en Maple, coloco Y, en realidad se está cargando, sino que aquí no se visualiza, pero miren qué es lo que se está cargando. Si yo borro los puntos, se está cargando todo eso, miren, ahí está. Todo eso es lo que se... Y dentro de esos comandos hay subcomandos con sus extensiones. ¿Ya? Entonces, ya luego les explicaré, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo se oculta esto? Dándole dos puntos aquí.
si no, control Z, ¿no? Y se acabó el problema. Ya está. Listo, entonces aquí nos vamos a Markdown y nos calcular la proyección vectorial, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Sí, ya, si el vector, ahora queremos T de tensión, tensión 1 es igual, ahora sí, la tensión 1 por ejemplo es 2 menos, menos 3, y la tensión 2 es igual, mucho lo hemos separado, ¿no? Tensión 2 menos 2, 3 y 5, ya está. ¿Ah? Ya está. Calcular la proyección vectorial si T1, allá. Aquí, doble clic, ingresamos otra vez. Vectorial si en calcular la proyección acá. T1 sobre T2. Ya está. ¿Ya? Y viceversa. Y viceversa. Ya está. Ejecutamos. Y listo, miren, ya está propuesto el ejercicio. ¿Ya? Bien, ahora sí. Ahora, ¿cómo declaramos? A ver, les voy a dar 5 minutos a ver para que me saquen los resultados. A ver, y luego me dicen cuánto sale la proyección. ¿Ya? O si no, más prácticos para saber el módulo. Calcular el módulo de la proyección. Claro, mejor. Calcular el módulo para saber calcular el módulo de la proyección vectorial. Ya está. A ver muchachos, 5 minutos para que me calculen ese ejercicio, a ver. Y me dicen cuánto sale. A ver, abran sus hojas de Jupyter, Jupyter Notebook y empiecen a trabajar. Solución, ya pasaron los 5 minutos. Sería solución T1 es igual, entonces aquí, ¿qué deben poner como vector? 2 asterisco n.i, ya está, eso representa 2i, ¿ya? Más 6 asterisco n.j y menos 3 asterisco n.k, ya está, ejecutar, y ahí lo tienen T1, ya, vamos con la T2, T2 sería, uy, creo que me equivoqué, 12 menos 3, está bien, menos 2, 3, 5, menos 2, aquí menos 2, aquí es 3 y aquí es menos 2, 3 y 5 positivo, más 5, ya está, listo, ya está. A ver, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado ahí para la proyección de T1 sobre T2? P de proyección, ¿no? 1 sobre 2. Podemos poner 1, 2. Así. Proyección 1 sobre 2. Ya está. Es igual a quién. ¿No? Aquí, así. Vamos a cambiar de teclado, de idioma en el teclado. Ya está, ahora sí. Ya, aquí ¿qué va? Ahí va el producto punto, ¿cierto? Entonces sería dot, ese producto punto, ¿de quién? De T1, T2, que es lo mismo decir T2, T1, ¿ya? Esa es la propiedad del producto escalar. ¿Dividido entre quién? Dividido entre, ya está, dividido entre, a ver, aquí otra vez le voy a poner así,
¿Ya? Entonces aquí le voy a sacar magnitud. Es T1 sobre T2. Entonces a T2 le voy a sacar magnitud. Ahí está. Magnitud. Ya está. Entonces, y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Ya está. Listo. Listo. Ahora todo esto se multiplica por ¿qué? Todo esto por el vector T2 por T2. Y ahí está. Tenemos P12. Ahí está el resultado. ¿Alguien ha sacado algo diferente? O sea, nos están pidiendo P12. P12 magnitud. Ahí está. Siempre me equivoco. Ya está. Me como las palabras. Y está. Ahí lo tienen. Sale raíz de 38 sobre 38. Bien, ¿cómo lo hacemos en el Maple? A ver, T1. Hacemos lo siguiente, T1 será 2, 6, menos 3. T2 es igual a, serían 2, 6, menos 3, menos 2, 3, 5. Menos 2, 3, 5, ya está. Ay, ay. Todo esto. Menos 2, 3 y 5, ya está. ¿Ya? Mírenme, de un solo, como así, como lo hemos hecho ahí, dos puntos igual. Aquí arriba, inclusive tendrá más fácil todavía, miren, T1, acá está el puntito. Este puntito que ustedes están observando en favoritos, le he colocado, lo he jalado de símbolos comunes. Aquí está, ¿ve? Aquí está el puntito, este es el producto escalar, y este que está acá es el producto vectorial. Entonces debe ser ahí puntito, ¿cierto? Puntito T2. Ese es el producto escalar de T1 por T2. A ver, comprobemos, ¿ya? Menos 1 sale. Entonces acá, por ejemplo, 2 por menos 2, menos 4. 6 por 3, 18. Y menos 3 por 5, menos 15. Está. Sería menos 4 menos 15, menos 19. Menos 19 más 18, menos 1. Ya está, comprobado. ¿Ya? Listo. Ahora sí, todo esto está dividido sobre paréntesis elevado al cuadrado al 94 para subir el cursor arriba, y acá le colocamos el módulo de T2, el módulo de T2. Ese es el resultado. Ahora hay que multiplicarlo por el vector T2 y ahí está el resultado. 1,19 menos 3,38. A ver, 1,19 menos 3,38 y menos 5,38. Menos 5,38. ¿Qué más he calculado? Su módulo, ¿no? Módulo de T12. Ya está. Ahí está el resultado. Raíz de 38 sobre 38. ¿Ya? Miren, lenguaje Maple, 1, 2, 3, 4 líneas para el resultado, sin contar la carga y el enunciado del ejercicio. Ya está. Ahora acá está bien. ¿Listo? Ahí lo tienen. ¿Ya? Bien.
Continuamos entonces, ya 9 son 9.27. Bien, vamos a Shift. Esto sí demora, ya. No sé por qué demora tanto. Vamos a física. No sé por qué es tan, pero tan lento. Bueno, aquí tienen, entonces, como habíamos estado explicando, por ejemplo, es compatible con HTML5, es compatible con este programa Java via Chef, supongo que debe ser para móviles, es compatible con Java y es compatible con Flash, Adobe Flash Player si no me equivoco, ¿ya? Entonces, busquemos, hagamos un filtro acá sobre todo lo que es física, pero eh, función, ¿qué más hay por acá? Suma de vectores, acá está, aquí dice suma de vectores. No tiene mucho en realidad, ¿ya? Por ejemplo acá tiene balancín, colisión, energía, pero en cada uno sí es bastante bueno. ¿Ya? Masa y resortes, la ley de Hooke, fuerza gravitacional, y aquí tenemos suma de vectores. Entramos a suma de vectores. Ahí está, suma de vectores. Entonces no olvidar, ¿ya? Tenemos los simuladores de vectores, física experimental, física teórica. Esto está hecho con laboratorios físicos virtuales. Nos lleva a lo virtual, código de programación, HTML, JavaScript y otros, hechos con algoritmos numéricos. Y los físicos, instrumentos como Vernier Pasco. Y esto de aquí sería una forma de trabajar de los sensores Vernier, esta partecita de aquí, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el fenómeno físico, temperatura, por ejemplo, presión, velocidad, fuerza. Captura el sensor, pasa la tarjeta TI, lo conectamos vía USB a la computadora y la captura, y la computadora grafica la dispersión de puntos, grafica, y nosotros los seres humanos interpretamos esto de acá, ¿ya? O sea que en un laboratorio de física no hay simuladores virtuales, ¿ya? Salvo que la universidad compre, ¿ya? Programas que simulen objetos en movimiento. Bien, los físicos teóricos vuelta estudian los fenómenos físicos pero a través de sus ecuaciones. Bien, entonces habíamos puesto un ejemplo. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Tengo la suma de dos vectores y una fuerza resultante. Eso será la resultante total teórica. Y luego lo vamos a hacer con los simuladores virtuales. El simulador virtual trabaja con algoritmos numéricos, como por ejemplo arrays, matrices, secuencias, etcétera. ¿Ya? Inclusive trabaja con programación pura. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos resultados, el teórico y el experimental. Entonces vamos a calcular el valor absoluto, el delta de R es, ¿qué diferencia tienen estos dos? Si el delta de R total tiende a cero, entonces el experimento quiere decir que la física experimental y la física teórica deben ser iguales, ¿ya? En eso consiste el laboratorio. Entonces estamos yendo al PET y encontramos acá directamente, vamos al de dos dimensiones, ¿ya? Esto es un espacio vectorial, esto de aquí es un espacio vectorial.
Si yo pongo un vector, por ejemplo, un vector, este vector, lo coloco acá, ahí está, ven, mírenlo, y lo empiezo a mover. Por ejemplo, lo coloco aquí, aquí, ven, ahí. Significa que la componente en el eje X, ¿cuánto vale? 5. ¿Dónde observo esa información? Aquí en la parte superior, ven. La componente en el eje X vale 5 y la componente en el eje Y vale 10. Por lo tanto, el vector que se ha armado es el vector 5,10. ¿Cuánto vale, profesor, el ángulo? El ángulo, ¿cuánto vale? Ahí está, ya lo calculó como les digo, trabaja con programación JavaScript, HTML y otros. ¿Ya? Entonces, está tratando de llegar a lo que los físicos teóricos han hecho, que es a través de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, mírenme, ¿ya? Entonces el ángulo vale 63,4 y el módulo vale 11,2. Listo, eso es todo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a calcular con el simulador, vamos a calcular, por ejemplo aquí, mírenme, este vector es uno solo. Y se va a ver mejor si sumo dos vectores. Por ejemplo, coloco acá y lo voy a sumar con este otro vector. El vector B vale 10 en el eje X y 5 en el eje Y. Entonces ahí, si yo quiero sumar estos dos vectores, tendría que buscar un vector donde me diga suma. Y aquí están, precisamente arriba, miren. Clic en suma y va a sumar estos dos vectores. Llévenlo al origen para que se vea como debe ser, ¿no? Eso no significa que esto no represente la suma, sí representa la suma y lo puedo llevar donde sea este vector y siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Ahí está, bien, el ángulo y sus componentes y su módulo es el mismo. Ahí está, esa es la suma, el vector suma. ¿Ya? Entonces lo coloco acá porque eso es lo correcto, la suma va entre los dos vectores. Pero no significa que yo no lo pueda sacar, porque es la característica del vector. Se puede trasladar a cualquier lado del espacio vectorial siempre y cuando no cambie sus características fundamentales en ese espacio vectorial. Entonces tú lo llevas a cualquier lado, mira, de arriba es el mismo. ¿Ya? Entonces, para este programa, sumar el vector A más el vector B me da la resultante de entonces de 15 y 15, ángulo 45 y el módulo es 21,2. ¿Ah? Entonces, miren, vamos a sumar entonces estos pequeños valores. Entonces, anoten, a ver, el vector A vale 5,10. Entonces, vamos a calcular acá, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver. ¿Ya? El vector A, entonces ponemos aquí resta. El vector A minúscula, es 5,10. 5, 10, 0. El vector... faltó algo. A ver, nos faltó cargar la librería, ¿no? Listo. Tenemos el vector A entonces. Ahora tenemos el vector B. El vector B, nos vamos al simulador y el vector B vale, dándole clic nada más aquí, ve, vale 10, 5, 10, 5, 10, 5, 0. Entonces nos pide la suma de A más B, directo, 15, 15, 0. ¿Ya? Entonces, respecto al simulador, la suma vendría a ser 15, 15, ¿cierto? 15, 15, 0. A ver qué me dice la suma, ¿no? El módulo de la suma, el módulo de A más B, 15 por raíz de 2. Entonces vamos a poner eval, a ver, 21,213. Miren, ha salido 21,213. ¿Cuánto me ha salido? ¿Cuánto me ha salido en el simulador? 21,2. Entonces ahí lo tienen, miren,
El cálculo teórico me arroja que es 21.213. ¿Ya? Ahí está, es el módulo de la suma de A más B. Ahí está, 21.2 y el modelo teórico me dice que es 21.213. Entonces, ya está. El R teórico, le vamos a poner así, RT, este R teórico, me ha salido 21.2. Ya está. ¿Ya? El R experimental, perdón, el R teórico es 21.213, 21.213, ya 213. El R experimental, los puntos igual, 21 punto teórico, ¿cuánto ha salido? 21.213, ¿no? Aquí no te equivocando, 21.213. Y el R experimental me ha salido 21.2. Ya está. Ya entonces, ya ustedes van a calcular el delta de R, es valor absoluto. ¿Dónde está el valor absoluto? Le he cargado valor absoluto. Así, aquí está, ¿no está el valor absoluto? ¿Dónde está el valor absoluto? Expresión. ¿Dónde está el valor absoluto? A ver, hay que buscar el valor absoluto. Unidades, acentos, trazado. Por aquí está. Clic derecho, agregar a favorito. Ahí está. Ya agregué a favorito valor absoluto. Entonces, valor absoluto de lo que quieran, ¿no? Puede ser R teórico menos el R experimental. Aquí, por ejemplo, R teórico menos el R experimental. Ya está. ¿No? Ahí está, es 0.03. Entonces quiere decir que está bien, ¿no? O sea, no es muy grande el error, ¿no? Por ejemplo, si ahí lo multiplicamos por 100, el error sería entre esa suma que hemos visto ahorita sería de 1.3%. ¿Ya? Entonces, así vamos a calcular una claro, pero dígame, profe, está bien, pero eso es cierto siempre y cuando los números que le hemos dado son números enteros. Pero si el vector hago que me apunte algo un poco más con decimales, los componentes x y y son específicamente con decimales, ya no son números enteros, entonces quiere decir que el error va a aumentar, ¿no? Y aún así me voy a un vector que por ejemplo valga 10.005, entonces va a cargar más error. Por eso es que entre los simuladores y el modelo teórico, si hablamos, dependiendo del experimento, en este caso si son números enteros, el error es bajísimo. Entonces ya no nos da mucho tiempo, pero la idea era hacer esta práctica de aquí. ¿Ya? Ahí lo tienen. Ya adición de vectores se llama. Entonces, y vamos a sumar dos vectores, vamos a calcular su dirección con el simulador, sus componentes en el eje XY y luego suma. ¿Ya? De esos dos vectores, ahora pasamos a sumar tres vectores con el simulador. ¿Ya? Entonces la tabla número 2 es, con simuladores. ¿Cuánto vale A? AX vale 7 y AY vale 10. ¿Ya? BX vale 10 y BY vale 10. CX vale menos 13 y CY vale 6. Listo, esa es la tabla número 2. El modelo teórico para hacer esto es el mismo que hemos visto, ¿no? La resultante está compuesta por AX más BX, RY, AY más BY, y la resultante es RX al cuadrado más RY al cuadrado. Aquí el ángulo es arco tangente, ahí está, arco tangente de RY, ahí está, de RY sobre Rx. ¿Ya? Ahí lo tienen.
Ahora, les estoy explicando para que yo lo voy a subir esto al grupo y ustedes traten de resolverlo. Estoy explicando que la tabla número 1 se hace con el simulador. Los valores de A, B y S representan la suma. Ya les enseñé cómo se hace. Menos mal que se está grabando, ¿ya? A, por ejemplo, vale... ¿Cuánto vale A? A vale... ¿Dónde está? Acá está B. 11 y 8. Entonces te vas al simulador y A le pones 11 y 8. Allá entonces este es... Vamos a quitar todo 11 y 8. Jalemos el primero. De aquí del puntito se coge 11 y 8. Entonces lo llevo acá. 11 en el eje X. Ahí está. 11 en el eje X y 8 en el eje Y. Ahí está. Ese es el vector 11 y 8. ¿Ah? Enseguida te dice que el vector B vale menos 14 y menos 2. Menos 14 y menos 2. Entonces vas aquí al simulador. Menos 14 y menos 2. Vas acá. Colocas aquí esto. Menos 14 al otro lado. Y menos 2. Ahí está. ¿Ve? Menos 14 y menos 2. Y luego te dice que lo sumes. Activa suma. Y ahí está la suma. Lo llevas acá. La suma es entonces menos 3 y 6. ¿Ya? Estos datos experimentales los vas a colocar. ¿Dónde lo vas a copiar? En la tabla número 1. Ahí está. ¿Ve? En la tabla número 1. Ya. ¿Dónde están esos datos, profesor? Aquí en la parte superior. ¿Ve? Está el módulo de la resultante, que es la suma de los dos vectores, la dirección y está sus dos componentes de la suma. Ya, esos datos los vas a colocar en la tabla 1. Enseguida rellena la tabla número 3. La tabla número 3 es con 3 vectores, A, B y C. El mismo procedimiento que te acabo de explicar en la tabla número 1, solo que esta vez son con 3 vectores con valores diferentes. Ya está. ¿Ya? Ahora vas a calcular la tabla número 3, pero en forma teórica. Ya no utilices el simulador, sino puedes utilizar Python o puedes utilizar Maple, así como estoy utilizando yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está basado en el sistema algebraico computacional, o sea, a través de expresiones y funciones. Entonces, calculas cuánto vale Rx, que es la resultante en el eje X, la resultante en el eje Y, la resultante y cuánto vale el ángulo. O lo haces con el Python, o lo haces con el Maple, o lo haces a mano. A eso le llamamos cálculo teórico. Ya está. La tabla 3 corresponde a la suma de los dos primeros vectores, o sea, de la tabla número 1. De los datos de la tabla número 1 lo vas a sumar tú, pero en forma teórica. ¿Ya? Rellena la tabla número 3. Y la tabla número 4, también es aquí, es con respecto a la tabla número 2. Y la tabla número 2 es con 3 vectores. El modelo teórico también. Ya no nos doy tiempo para resolverlo, pero ahí les dejo. Los voy a compartir en el grupo. Y si hay tiempo lo discutimos en la siguiente clase. E igual, de 3 vectores. Y luego aquí está el análisis de la suma de vectores. ¿Ya? ¿Cuánto vale el R? El módulo, este módulo de S es el módulo experimental, este es el módulo del modelo teórico y luego restas. Aquí te va a dar una cifra, así como te he hecho el ejemplo en el Maple, así. Te va a salir acá. Igual haces con los ángulos. Esta tabla 5 es de 2 vectores y esta tabla 6 es de 3 vectores. Y ahí vas a tener los resultados. ¿Ya? O sea, básicamente lo que yo siempre incido es que hay una aproximación entre el modelo teórico y el modelo experimental. Nunca son iguales. Siempre existe un error, un margen de error. Puede ser pequeño, pero hay. O sea, por ejemplo, el, el, el constructor en una computadora te hará las cosas bien, dice, sí te va a funcionar, al 99.9% que te va a funcionar. Bien, te vas, lo construyes y no funciona
como él dice, funciona pero al 99.7%. Ya, son aproximadamente iguales, pero no son iguales, ¿de acuerdo? Eso se está dando hoy en día, pues, hoy día se está destapando este tabú, vamos a decir así, porque se tienen los simuladores virtuales. ¿Ya? Y los simuladores virtuales se están basando en algoritmos numéricos que no necesariamente son fundamentos de la física. Por eso es que ha evolucionado el tema de inteligencia artificial. Bien, que eso es otro tema. ¿Ya?